Vamos a charlar ya mismo con Sí, él, que está en señor. Asunción. Sebastián Pascual Rambert. Hola, Seba, querido, ¿cómo te va? Somos Pablo González, Fernando Lavecchia y Delfina Jerebosco. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día, sí, todo bien, todo tranquilo. Dije bien, le pateaste tu penal a Dios. O por lo menos la idea de la Así es, publicidad. Qué sí, la bueno. publicidad así fue, y bueno, nada, se la clavé en el ángulo, decía al final, pero bueno, ahí no valía por mucho ese. Pero eso, pará, si mal no recuerdo, ¿no tuviste un bolón que hiciste una parte, tenías que grabar una segunda parte, te habías cortado el pelo? Algo pasó con esa publicidad, ¿no? Sí, justo coincidió con una gira en su momento que habíamos ido a jugar con Argentina un torneo a la Copa Rey Fahd Arabia y yo Sí, había hecho la mitad de la publicidad. de la publicidad y después lo que pasó es que había pasado el tiempo, yo en el medio me había cortado el pelo y querían iniciar la publicidad de vuelta y la verdad que era bastante tedioso. En esa época no era tan común estar tan expuesto con tantas cosas. Claro, Para nosotros verdaderamente la actuación era algo o hacer algo de ese tipo era bastante incómodo. claro. Hoy capaz que hasta un propio chico pone su teléfono, se filma y lo hace de Sí, una forma más natural actuando prácticamente. No es que ni siquiera tuvo que ir hasta una escuela de teatro. Hoy para nosotros, o por lo menos para mí, era algo bastante incómodo. Totalmente. ¿Dónde andás, Seba? ¿Estás en Asunción? Sí, yo estoy en Asunción, nosotros, bueno, yo estoy trabajando acá en el cuerpo técnico de De Dani Garnero, acá en Garnero. Olimpia, ya hace, sí, más de 3 años, así que con el tema de la cuarentena hemos vuelto de Buenos Aires cuando sabíamos que se abría Mm. o que se reanudaba el fútbol paraguayo para el día 27 del mes que viene y lo que sucedió es que con permisos pudimos viajar de Argentina y bueno, Paraguay te obliga a hacer una cuarentena independientemente de cómo te salga el test, Claro. los 14 días dentro de un hotel, así que bueno, finalizando los últimos días de la cuarentena, todo el cuerpo técnico prácticamente aquí en el hotel. ¿Y cómo está la cosa ahí en Asunción? Ya está mucho mejor, ya vos estás terminando tu cuarentena con Dani Garnero y compañía, pero ¿cómo está Asunción en general? Asunción en general lo tiene bastante controlado, más allá de que es un país mucho más chico que Argentina y eso le da la posibilidad de poder controlarlo mejor. Han siempre tomado algunas decisiones importantes con respecto a tratar de no de lograr de que todo esto no se propague, así que en definitiva lo tienen bastante controlado y bastante bien y hay muchos factores que ayudan y colaboran como para que la cosa no haya empeorado o que a priori no haya arrancado muy mal de golpe, ¿no? Acá los vuelos internacionales son muchos menores, y ese tipo de cosas, así como en algunas cosas no son tan buenas para el país, Mm. en este momento lo han ayudado mucho. Mm. ¿Y cómo es el protocolo de vuelta para los entrenamientos y para cuándo ya tienen decidido la vuelta al campeonato en definitiva, Sebastián? Nosotros el 27 del mes que viene está previsto el retorno y el poder volver al fútbol oficial, compitiendo sin público, Compitiendo. con un protocolo de unas X cantidad de personas que van a participar de cada jornada, digamos, por Mm. equipo. Independientemente de eso, se A ver si lo... de Ahí está. Ahí te grupales escuchamos, donde Seba. esa etapa, perdón, entrenamientos. Ah, ok. Donde se han hecho entrenamientos individuales, esa etapa ya terminó, fue la primera, ahora se pasó una etapa intermedia de entrenamiento, digamos, casi grupales, partiendo el plantel en dos grupos y entrenando con dos grupos. ¿Para qué? Para tratar de ver si no había ningún infectado en el medio que, digamos, termine perjudicando a todo un grupo. Así que se Claro. partió el grupo en dos y hay una obligación de tener 30 jugadores por plantel. Mm. Lo que se buscó un poco siguiendo ese protocolo era que no se mezclen jugadores por puesto en caso de que no pongas todos los defensores juntos y después un día tú tenés un contagiado y si hay que volver, tú tenés todos defensores contagiados. Así que estuvo bastante pensado, estuvo bastante organizado y a partir del lunes ya empezamos con los entrenamientos grupales de todos los jugadores con una libertad total. Independientemente de eso, una vez por semana se hace un test donde Ahí está. al otro día
se recibe el resultado. Ah, eso te iba a preguntar, porque me imagino que deben estar bastante controlados, porque también para saber si en la vida individual y personal de cada uno no puede haber algún infectado, algún contagiado que haga que después se les complique a la hora de juntarse todos para entrenar, ¿no? Sí, hay, ya te digo, no hubo ningún positivo en todo el fútbol paraguayo en cuanto Mira. a positivo de COVID. Semanalmente se hace un test por plantel, digamos que eso implica a todo el cuerpo técnico, a la gente del staff y a los 30 jugadores que están permitidos. La APF se hace, digamos, la Asociación Paraguaya de Fútbol se hace cargo de una X Eso cantidad te iba de a test. preguntar, claro. Se hace cargo económicamente. Te preguntamos todo esto porque es lo que se supone que en Argentina va a tener que pasar en algún momento, ¿no? Entonces, las experiencias de los países alrededor nuestro, además de los de Europa, porque imagino que muchos de estos han copiado ustedes de Europa, es lo que a nosotros nos va a nutrir y vamos a pensar cómo viene de acá en adelante. Económicamente se hace cargo la Liga de Fútbol en Paraguay. Sí, sí, el Ministerio de Salud con la Asociación Paraguaya de Fútbol han combinado ahí en el protocolo y lo que te dicen es que, bueno, tienen una X cantidad de test que te brinda la APF para que que ellos mismos le hacen al que está dentro de ese plantel, donde te hacen el análisis y ahí directamente después te terminan dando el resultado, pero se hace cargo la APF sí de ese test. Más que eso no, y también estás limitado con la cantidad de personas que tienen que trabajar, no solo de staff, sino de jugadores y, bueno, en definitiva del cuerpo técnico que es parte del staff. Y en definitiva, ¿cuánto tiempo parados estuvieron los jugadores en Paraguay? Digo, ¿cuánto tiempo de inactividad tuvieron hasta que pudieron retomar los entrenamientos individuales y ahora ya colectivos? La verdad que desconozco la fecha exacta, pero han sido más de 2 meses. Más Han de sido dos más de dos meses. meses. Sí, nosotros hemos tenido un entrenamiento, hemos tenido un entrenamiento individual por la mañana y por la tarde se ha suspendido el fútbol. Ah, Así mira. que eso fue lo que nos sucedió directamente, donde de una mañana a la tarde directamente dejamos de ir a entrenar. Pero bueno, en definitiva hay cosas del protocolo que estuvieron muy bien pensadas, que estuvieron muy bien. Independientemente de eso, hay un desconocimiento muy grande de todo lo que puede pasar y hay una exposición y hay unas cosas del protocolo que están muy, muy claras en base a lo que pide el ministerio, a lo que pide el APF, donde cada jugador no se puede cambiar en el club, no se puede cambiar. Hay un protocolo donde cada ropa debe pasar por la lavandería, darla en una bolsa después de cada entrenamiento y es el club el que se encarga de poder limpiarla y volver a entregarla para tener mayor seguridad de que que hubo toda una limpieza de por medio. La verdad que en ese sentido hay una gran rigurosidad y en definitiva se ha acatado con un muy buen ánimo y bueno, la posibilidad de poder volver es lo que entusiasma, ¿no? Estamos hablando con Sebastián Rambert, que está dentro del cuerpo técnico de Dani Garnero en Olimpia de Paraguay. Nos está contando del muy buen protocolo que tienen en Paraguay, pensando en la vuelta al fútbol. Y acá parece que no hay ningún protocolo pensado. Por eso ayer hubo declaraciones de Marcelo Gallardo. ¿Las escuchaste, las viste? ¿Qué opinas? Y escuché algunas cosas, verdaderamente es difícil. Yo lo vivo porque tengo hijos en Argentina, mi hija estudia, se le hace difícil el poder estudiar, estar todo el día encerrado. Hay una necesidad que más allá de lo que encierra esta, esta pandemia extraordinaria que nos acoge a todos es algo que nosotros necesitamos encontrarle la vuelta a muchas cosas. Y me parece que en definitiva estamos expuestos a mucho, pero no podemos esperar que la cosa se solucione porque sí, sino tratar de que todos podamos poner un poco de cada uno para poder iniciar con las cosas que correspondan, siempre con un gran sentido de responsabilidad hacia uno mismo y hasta la sociedad misma, ¿no? Me parece que en ese sentido Argentina debe hacer algo con esto. Hay mucha gente, hay muchos jugadores, hay mucha gente que vive y depende de subsistir por el fútbol y me Sí, parece que hoy Totalmente. no querer encontrarle la vuelta me parece en algún punto hasta un poco una salida muy fácil, Y claro. más allá de que sabemos de que es muy difícil lograrlo, pero me parece que está en la voluntad de por lo menos empezar a
a saber. Yo recuerdo cosas Es más, acá Seba, nosotros no entendemos el silencio. A ver, ayer pateó el tablero el muñeco Gallardo, que quizás hoy es el protagonista o el personaje más importante que tiene el fútbol argentino. Entonces, esperamos una voz importante, porque acá, la verdad, hay silencio de parte de muchos futbolistas, de parte de la dirigencia. La AFA 2 días antes había dicho que hasta que no estemos en fase 4 no se podía volver a entrenar, y nosotros no estamos pidiendo la vuelta al fútbol. No entendíamos cómo nos pueden entrenar cuando hay provincias que ya están limpios del COVID. Entonces, era muy contradictorio lo que pasaba acá y lo que sigue pasando acá. Por eso era importante escuchar una voz como la de Gallardo, Seba. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Igual reconozco muchas cosas que son mucho más fáciles para que Paraguay termina siendo el primer país que va a reanudar el fútbol. Pero la verdad es que tiene muchas cosas a favor para que eso suceda. Por ejemplo, tiene muy pocos equipos dentro de primera, están todos en Asunción, no tienen traslados, los espectadores tampoco son tan abundantes como para que... Entonces, muchas de esas cosas favorecen. Independientemente de eso, antes de esta situación y previamente a esto, unas cosas que ha sucedido era que constantemente los presidentes se juntaban para poder hablar, el Ministerio de Salud se juntaba, hablaba con las cabezas importantes de los equipos, intentando saber qué pensaban, qué era lo mejor. Yo me acuerdo de charlas con Dani diciendo, me llamó el médico del APF por el protocolo a ver qué pensaba esto, qué pensaba el otro. No hay un temor de poder escuchar o pedir un consejo al otro. Te entiendo, tenían como la inquietud de empezar a moverse. Y aparte, el escuchar, acá nosotros, una de las grandes cosas que siempre nos sucede en la Argentina es, no, yo voy a decir cómo son las cosas, a mí nadie me va a venir a decir cómo hay que hacerlo. Y en definitiva eso nos termina casi siempre encasillando en un lugar donde, mirá que acá para poder iniciar y para poder revertir esa situación de demos el primer paso, ha sido duro porque el médico de la APF sabía el riesgo que se estaba corriendo y sabía que era una decisión muy importante el avanzar en esto de poder lograr de que el fútbol vuelva. Pero en definitiva me parece que el poder unir todas las partes hace que esa voluntad termine siendo lo que hoy terminó siendo para el fútbol paraguayo, el poder estar más avanzado. Está muy bien. ¿Delfina? Señor Sebastián, ¿cómo le va? Estoy muy contenta de hablar con un hombre porque yo, en la época de los 90, cuando vos estabas en Boca, River, bueno, demás, yo veía mucho fútbol en mi casa. Yo, la verdad que ahora... Sí. ¿Sabés que a él le decían el avioncito, Delfi? Sí, por supuesto. Y ahí venía la pregunta, porque en esa época en donde se veía mucho fútbol en casa, que estaba mi familia mirando, me acuerdo de esa escena en donde vos hacías los festejos con el avioncito. Quería preguntarte, no sé, ¿cómo te salió? Porque fue tu marca, está buenísimo eso. Sí, la realidad es que uno después con el tiempo se va dando cuenta de cosas que han sucedido que prácticamente impensadas y que directamente las termina haciendo sin saber cuáles van a ser las repercusiones. Todavía en los 90, hoy es mucho más común identificar a un jugador con un festejo. Cada jugador pareciera que tiene su festejo, y si vos ves a un chico festejando en la calle de una forma, decís, festeja como tal persona, y termina estando identificado con ese tipo de cosas. Eso empezó a pasar después de los 90, y yo me acuerdo que quizás eso fue el inicio de muchas cosas. Yo me acuerdo, bueno, en mi caso pudo haber sido el avioncito, después estaba el inflador de Piojo López, estaba el matador Sala. Había muchos casos de jugadores que se empezaban a identificar con ese festejo. La realidad es que lo mío fue casual y fue algo espontáneo de lo que sucedió. Yo siempre lo relaciono, cuento la historia de que me tocó ver un partido de fútbol brasilero donde llovía a cántaros y vi un jugador tirarse y derrapar haciendo el avioncito, pero no fue lo pensado en el momento. Yo me acuerdo que en el momento fue el gol, salir a festejar y hacer eso. ¿Por qué? No sé. Y después de eso es como que, bueno, en definitiva un poco lo que sucedió, ¿no? Identificarme con eso y terminar haciendo de que se termine siendo el festejo. Bueno, bien. No, y lo otro, porque yo tengo preguntas pavas para hacerte, después ustedes hablan de cosas interesantes. Con respecto a la publicidad de zapatillas, ¿no? Te quería preguntar si hiciste muchas tomas, porque en esa época dijiste que no se usaba mucho actuar, pero si tuviste que hacer muchas tomas para decir eso, pues tenías unas líneas también. Sí, y leerlo y digamos, viste que cada cara refleja lo que vos estás diciendo y para el que está en ese ambiente y en ese medio es muy fácil decirte, mira, tenés que poner cara así, tenés que hacer así. Yo me acuerdo que verdaderamente sufrí la propaganda, el filmarla fue algo que la pasaba mal.
aparte de esto era joven, casi no me animaba, era tímido, todo ese tipo de cosas también llevaron a que verdaderamente por encima de cualquier cosa haya terminado sufriendo lo que terminó siendo esa propaganda, pero me costó mucho, eso lo recuerdo, o debe haber sido lo que sufrí, que me hace recordar que me costó. Escúchame, Delphi te llevaba para atrás y si uno se pone a mirar tu carrera, ¿qué carrerita hiciste, Sí. Seba? De Independiente, River, Boca, el Inter, Zaragoza, Italia, España. Jugaste con Diego, jugar con Diego, ser compañero de Diego, no es para mucho, Sebastián. Sí, o cuando mirás para atrás, en el momento mucho no te das cuenta, tiene que ver con un montón de cosas que han pasado que las ves prácticamente como algo natural que te va sucediendo y que te va tocando. Después con el tiempo, cuando vas creciendo, te das cuenta un poco más viejo, un poco más grande, empezás a identificar algunas cosas que han hecho de que tu carrera sea buena, la posibilidad de poder jugar con Diego, con Francescoli, Claro. con Sala, con Ortega, todos jugadores verdaderamente hasta, yo lo nombro a Gareca porque para mí ha sido uno de los pilares importantes dentro de mi carrera. Sí. Ha habido muchas cosas que han sido importantes dentro del fútbol para mí. Siempre digo que empecé muy joven, tuve la posibilidad de hacer una carrera muy linda, Sí. y terminé de jugar a los 29 años porque la rodilla no me dejó poder progresar o poder Mirá, no me acordaba, continuar. 29 años. Muchas ¿A los lesiones 29 tuviste. dejaste? Sí. Sí, yo a los 29 ya yo tenía muchas operaciones de rodilla, Claro. ya mis últimos años fueron muy traumáticos, muy desgastantes en cuanto al cuidado de mi rodilla, al poder estar bien para poder competir, al sentirme que podía llegar a un fin de semana a un partido. También es medio tabú eso de que los jugadores ocultamos eso de querer comentar cuando no estamos tan bien de algún lado para no exponernos, sino decir qué es lo que nos está sucediendo, y en definitiva, bueno, un poco tiene que ver con lo que después sucede. Hoy o en esa época también, no estar un 100% para poder competir en alto rendimiento, yo creo que es impensado hoy. Desde mi lugar lo veo y digo, si no estás un 100% es muy difícil poder competir al nivel que querés. Ahora, está bien, está claro, nombraste a Diego, a Francesco, a Ortega y a tantos futbolistas que tuviste como compañeros en tu carrera, y no nombraste al que cuando arrancaste en Independiente jugaba Diego, era un paquete, ¿no? El que tenés hoy cerca, Dani. ¿Era un paquete o no, Dani Garnero, al lado tuyo? Dani, con Dani existe una amistad que va más allá de lo que es poder. Yo siempre digo, ¿con quién te sentiste más cómodo dentro de una cancha? Con Dani. Mirá. Yo empecé a jugar con él. Claro. Y siempre los jugadores con los cuales me sentí muy cómodo son esos jugadores que me podían abastecer, y con él era un conocimiento de mirarnos y saber qué movimiento podía llegar a hacer uno y podía llegar a hacer otro. Y en esa época, para él también era capaz que más cómodo jugar conmigo, porque él por encima de que yo le diga qué era lo que yo necesitaba, él me decía qué era lo que yo tenía que hacer. Entonces, Mirá. como yo era joven y yo hacía lo que él me decía, para él era mucho más fácil. Él me decía, vos haces este movimiento que yo te lo voy a tirar allá. Entonces yo ya sabía que haciendo un movimiento él iba a terminar tirando la pelota a él, y terminó siendo algo muy lindo para los dos, ¿no? En definitiva, bueno, es una amistad que hoy me tiene acá, ¿no? Nuevamente trabajando con él y pudiendo disfrutar de ese día a día y disfrutando del presente que nos toca vivir. Yo de vos siempre, Sebastián, me acuerdo un movimiento técnico que alguna vez yo quise hacer y terminé con las rodillas todas dobladas y con un entorse de tobillo importante. ¿Cómo te surgió la posibilidad de mano a mano con el arquero pasar el pie por arriba de la pelota con ese amague, ese voy a hacer tal cosa y termino haciendo otra, y que el arquero termine jugado y ahí definir un poco con más comodidad? Hay que prepararla, hay que producir la jugada, hay que entrenarla. ¿Te salió espontáneamente alguna vez? Sí, yo no recuerdo bien cómo, después sí recuerdo que ha sido medio una marca registrada de poder hacerlo. La realidad es que termina siendo, lo hiciste, te salió, lo volvés a hacer, porque aparte es como que sabés que dio resultado y que dio muy buen resultado. Y en definitiva, eso es lo que uno termina haciendo. Cuando a nosotros, ¿qué nos pasa? El gambeteador que gambetea siempre de la misma forma, vos decís, bueno, ¿por qué gambetea siempre igual? Y porque lo hizo una vez, vio que le sale, lo hace 2 veces, ve que le sale y lo hace. Naturalmente lo empieza a hacer porque sabe que el resultado termina siendo bueno.
la realidad es que terminó siendo algo así. Con el tiempo fue mejorando un poco porque empezaron a haber cosas que se empezaron a hacer con menos tiempo, a más velocidad y ese tipo de cosas, y terminaban haciendo que sea un poco más vistosa la jugada. Bien no recuerdo ni cómo salió, ni cómo fue, ni si lo entrené o no lo entrené. La realidad que mi memoria tampoco me ayuda demasiado en eso. Y yo te quería preguntar también sobre tu condición física, tu aspecto físico. Hoy por hoy, ¿podrías jugar? Eres un jugador muy hábil, muy rápido, pero muy flaquito también, con una estructura muscular no muy desarrollada, digo. Y hoy por ahí no se ven jugadores de ese tipo. ¿Se podía jugar en aquella época y en esta es más difícil con esa estructura física? Yo creo que se podría jugar y creo que hubiese sido totalmente diferente el entrenamiento de esa época con el entrenamiento de hoy. Y en esa época nosotros prácticamente la pesa para nosotros era algo muy lejano, y poder trabajar la fuerza con peso libre y con tipos de no sé, con un trabajo de zona media, equilibrando el cuerpo y todo eso, era algo impensado para nosotros. Era algo que no estaba. En definitiva, hoy ves que los jugadores se entrenan así y se preparan y son, como decimos, mucho más atletas. Claro. Digamos, son jugadores de fútbol, pero tienen un físico mucho más tallado, más preparado. Sí. En definitiva, mucho más apuntado a lo que necesitaba. Yo creo que seguramente me hubiese adaptado y hubiese preparado mi físico para esta época, y seguramente hubiese sido capaz que hasta un poco mejor, porque el avance total y la globalización total mundial de todo nos da un conocimiento de cosas que ni siquiera sabemos, y la realidad es que muchas de estas cosas terminan siendo prueba y error. Lo que pasa es que no sabemos, en definitiva, este tiempo de prueba, que es muy paulatino porque va muy despacio, cuando termina siendo confirmado como un éxito. En definitiva, capaz pasaron 5 años para decir, che, bueno, hagamos esto, que esto termine siendo bueno, porque mirá, lo hizo tal equipo, hizo esto, hizo lo otro, y después el poder llegar hasta ese punto termina siendo algo que te llevó un tiempo recorrer, pero yo creo que se podría haber jugado sin problema. Seba, cuando yo de este nombre, seguramente Fernando Alavecchia se va a babear porque lo conozco, pero ¿es verdad que vos fuiste el chofer de Roberto Carlos en Milán? ¿De verdad? Sí, a Roberto no le gustaba manejar. Él era un tipo... Él no le gustaba manejar. Cuando yo estoy en Italia, imagínate, me habían dado yo estaba en un hotel en el lago di Como y me habían dado la suite. Estaba como si hubiese llegado... Era más que Zanetti entonces, ahí en el lago di Como, en ese hotel. Como si hubiese llegado el mejor jugador del mundo. Yo me sentía... Y bueno, el que le pateaba a Dios. Aprovechá. Claro, algo así. Hasta que llegó Roberto Carlos y me dijeron, no, mirá, te tenés que cambiar de piso. Dejá la suite, la vamos a dejar y se la dejaron a Roberto, y conviví mucho tiempo con él en el hotel, y fue muy divertido, porque el brasilero es tal cual nosotros lo creemos. Es un tipo divertido, alegre, en su actuar, en su música, en cómo... Yo me acuerdo que escuché un tiempo mucha música brasilera de grupo, como un grupo como Raza Negra. Me acuerdo, gracias a poder escucharlo con él en el auto en su momento, ir a entrenar. Y cuando íbamos a entrenar, él me decía, no, manejá vos, que yo no manejo. Como estábamos los dos en el hotel, y los primeros meses hasta que conseguimos casa, fue muy divertido. La verdad que él se reía mucho, porque aparte imagínate lo que era eso, era un castellano con un brasilero intentando ser italianos en un momento donde recién estábamos llegados, así que nos reíamos de nuestra propia pronunciación y ese tipo de cosas que te van pasando cuando aparte sos joven. Claro. Éramos jóvenes. ¿Quién tenía más gemelos, Zanetti o Roberto Carlos? Pues los dos son dos bestias en eso, ¿no? No, sí. La realidad es que con una contextura similar, pero con un físico diferente. Roberto era muy chiquito y le salían... Tenía unos bastos externos en las piernas que le salían de las orejas. Y después, cuando lo mirabas, su patita era una cuchara dada vuelta, ¿viste? ¿En serio?
yo me acuerdo que Umbro le hacía unos botines especiales porque creo que no llegaban a 36, 37 Bueno. de número, y claro, él después pateaba, imagínate, tenía unos bastos que eran impresionantes, y era como si de golpe a la pelota le dabas un mazazo a una velocidad. Estaba lindo para ponerse en la barrera, ¿no? En las prácticas. Pero yo me acuerdo que era un tema ponerse en la barrera, y él decía, ponete que voy a patear, Ni y pedo. no se quería, No, no se quería poder nadie. Los Thanos o cualquiera enseguida te decían, bueno, a ver, ¿cuánta plata me vas a dar? Y me pongo, ¿viste? ¿En serio? Bromas del momento, pero que él apunte a patear fuerte era temerario. Sí, aparte era un crack adentro y afuera de la cancha, por lo que contás, ¿no? Sí, era un tipo muy divertido, un tipo siempre de buen humor, un tipo, viste, que sabía manejarse, sabía cómo era este juego. Muchos somos un poco más introvertidos en ese tipo de situaciones, no nos animamos a algunas cosas que pueden quedar bien, pero no las hacemos, viste. Él, el primer día que hizo un gol, le regaló la camiseta al presidente, viste, el presidente, imagínate después. Viste, el brasilero es especial, en este caso Roberto tenía eso, era una persona que vos salías a caminar con él o hacías algo y él se paraba y hablaba con todos, era divertido, era un tipo, en definitiva era un tipo muy querible, se hacía querer fácilmente. Totalmente. Y es lo que terminó siendo mundialmente, ¿no? Un tipo que hoy debe estar entre los, no sé, 3 mejores laterales del mundo. De la historia. Totalmente. De Para la mí, historia. para mí es el uno de los que vi de lateral por izquierda. Aparte es verdad, tiene razón. Tienen un concepto de las relaciones públicas los brasileños que los argentinos no tenemos. Ellos lo entienden como una parte más y muy importante también de esto. ¿Delfina? Sí. Sí, no, quería preguntarte por tu hijito, que no es tan pequeño, ¿no? Tomás, que es futbolista. Estoy bien dateada ahí, ¿no? Quería preguntarte, perfecto. si él te pide consejos, si vos se lo das, si te mantenés al margen. Mirá, él ahora entrena, bueno, él juega en Independiente, en las inferiores Independiente, entrena todos los días con Zoom, ¿viste? Tiene que ver un poco con esto que yo decía recién cuando hablaba de la necesidad que tienen los chicos y todos de empezar a salir, a despejarse, a hacer otras cosas. Tiene la cabeza un poco quemada de estar todo el día haciendo lo mismo, entrenando, estudiando, por eso hay necesidad de que el fútbol de alguna forma vuelva. Pero más allá de eso, es difícil. Yo quizás cuando él era un poco más chico trataba de ayudarlo mucho más. De a poco es como que lo vas liberando de muchas cosas. Cuando empezás a entrenar, cuando empezás a dirigir, te das cuenta que el poder indicarle todo a alguien que está dentro de un campo antes que le llegue la pelota, diciéndole a quién le tiene que dar la pelota, qué es lo que tiene que hacer, lo condiciona mucho de un montón de cosas. La realidad es que no lo dejas ni siquiera que pueda hacer él, que pueda pensar, y la realidad es que te estás equivocando más vos que él, porque él, por querer hacer lo que vos le pedís, en definitiva después no termina haciendo ni una cosa ni la otra. Sí. Y me parece que es el modo. Yo lo veo en esto de estar tanto tiempo en fútbol, en contacto con chicos jóvenes, con padres que están desesperados detrás del alambrado, gritando, y viendo entrenadores que también hacen lo mismo. Antes de que le llegue la pelota ya le están diciendo qué es lo que tiene que hacer. Me parece que en definitiva no es algo bueno. Nosotros, o por lo menos una de las cosas que a mí me pasa y siento es que nosotros tenemos un gran problema quizás en el fútbol argentino y en el fútbol, es un gran problema de técnica individual. Nos preocupamos mucho más por querer ver cómo podemos correr, cómo podemos ser mejor, con una condición que prácticamente es natural. Uno naturalmente es bueno, puede pulir un poco más su condición física, pero ya, o sos bueno o sos malo. Lo que sí vos podés ser mucho mejor y podés jugar en cualquier parte del mundo siendo lento o siendo rápido es si tenés una buena técnica, porque la técnica suplanta todo ese tipo de situaciones. Dar un buen pase, dar un pase rápido, dar un pase por al ras del piso, poder ganar un tiempo acomodando tu cuerpo y todo ese tipo de cosas. Me parece que estamos bastante en falencia. En eso sí hago mucho más hincapié que en querer decirle cómo tener que jugar o cómo tener que no sé, que hacer algo dentro de un campo de juego. ¿Y ves algo tuyo en él cuando jugabas? El pelo largo. Sí, un poco de eso. No, son puestos medios. Él juega por fuera.
tiene gol, es un chico que tiene gol, más allá de jugar de extremo, es un chico que tiene la posibilidad de poder hacer gol, pero es difícil. Yo reconozco que la profesión, el poder llegar a ser jugador de fútbol profesional es muy difícil, tiene que haber muchas cosas que terminan incidiendo y que te tienen que colocar en el momento justo y adecuado como para que vos puedas tener esa fortuna de poder ser algo y poder mantenerte. Así que bueno, en definitiva el tiempo dirá hasta dónde él podrá lograr y se podrá esforzar para cumplir su cometido, más allá de que pueda tener algún aspecto similar a mi juego o no. Es lindo escucharte, Seba. Linda charla tuvimos con Sebastián Rambert. Estás en el hotel, ¿no? ¿Dijiste? Sí, yo estoy en el hotel estamos esperando. ¿Y Dani Garnero está ahí? Qué lindo que lo vayas a despertar. ¿O está en una casa él? No, estamos todos en el hotel y no tenemos contacto, no tenemos chance de poder tener contacto entre nosotros. Claro. ¿Nada? Nos traen nada. Hace 13 días no salimos de dentro del cuarto, nos traen todos los días el desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y la realidad que también, por eso tienen pocos contagiados, tienen pocos muertos, porque en esto que es una pandemia, digamos, extraordinaria, no por lo bueno, sino por lo malo, porque desconocemos muchas cosas, ellos, sabiendo de que no hay certeza de muchas cosas, intentan, por ejemplo, no podemos prender el aire acondicionado de la habitación 14 días. ¿Por qué? Somos bravos sin aire. Y porque el protocolo dice que no se sabe a ciencia cierta bien si encontrás un médico que te dice que se mantiene en el aire, otro que dice que no, otro que dice que se apoya y que no, uno que el alcohol lo limpia y el otro no. Y como no hay una certeza total. Eso es verdad. Intentan ver hasta qué punto, y dice, bueno, mira, no sabemos si está en el aire, si se para. Por la duda no lo prendas. Aire para, claro, no lo prendan. Pará, menos mal que no es enero en Asunción, ¿no? 40 en Asunción. Un calor. 40, igual poner la semana pasada hubo 34. Bravo. Imagínate, encerrado acá con un ventilador, así que hubo cosas buenas que verdaderamente te sorprenden, como por ejemplo, no que te sorprenda, pero el club nos mandó a cada uno un microondas para que podamos calentar nuestras comidas cuando nos las traen y comer cuando nosotros queremos, y nos regaló una PlayStation a cada uno. Así que está mejor que en el hotel de Como, en Milán, me parece ahí. No quiero volver a mi casa. Imagínate. Todos nosotros somos un poco viejos, intentamos ver cómo le encontramos un poco de vuelta, nos entretenemos con las PlayStation, pero evidentemente no es de nuestra generación. No es lo mismo. ¿Y cuántos días más te quedan? Ya sale, mañana. No, nosotros estamos en el final, sí, ya entre mañana allí. Estamos esperando el resultado del segundo test. Ajá. Nosotros nos hicieron 2 tests, el primero nos dio negativo, ya nos hicieron la toma del segundo y apenas nos dan el resultado del segundo, ya estamos cumpliendo los días como para poder ir. Me dejaste tranquilo, porque pensé que Dani Garnero no tenía contacto con vos, porque estaba agrandado, estaba en su propia habitación, en el penthouse. Decile a Dani Garnero de parte nuestra que lo vamos a llamar y queremos charlar con él. Porque vamos a ver si nos agrandó, porque el tipo fue colega en un momento, laburó en el canal, ¿eh? Sí, lo sé, porque siempre lo recuerda, que en alguna charla u otra siempre hace mención que él ha sido uno de los panelistas de ahí, del canal, así que lo tiene muy presente. Y vos, te digo tranquilamente, con lo bien que hablas, también lo podés, Seba. Déjalo, pará de meter futbolistas, yo soy futbolista en los lugares nuestros. La bestia tiene miedo de perder su trabajo. Estás muy bien donde estás. No se acabó. Estás genial donde vos estás, no Sebastián. Se pará, porque ¿cómo? Dejá cada uno en su lugar. Hoy, si me decís de meterme en un lugar donde tenga que estar encerrado, te digo que no quiero saber nada por la temporal. Imagínate que hoy lo único que tengo es una ventana que puedo mirar un pedazo de pasto enfrente, así que salir como loco. Estoy deseoso de poder salir. Acá en Asunción la vida ya es bastante normal, abrieron los restaurantes. Qué bueno. Y así que en ese sentido estamos deseosos de poder salir. Un poco de envidia te tenemos. Seba, muchas gracias, te mandamos un abrazo enorme y disfrutamos la comunicación. Igualmente, les mando un fuerte abrazo a todos. Chau. Pasó Sebastián Pascualito Rambert antes de que venga y llegue un poquito de música en esto que es Planeta 947.